Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Filosofía y sus laberintos. El tema que elegí para este video es la llamada guillotina de Hume. Esto es uno de los famosos argumentos pergeñados por el filósofo inglés David Hume, filósofo que vivió en el siglo XVIII y que se destaca en la historia de la filosofía como uno de los grandes empiristas, abanderados del empirismo, digámoslo así, y como uno de los grandes argumentadores que dio la filosofía. Justamente acá lo que vamos a tratar es un argumento muy famoso que curiosamente no ocupaba un lugar importante en la obra de David Hume. Aparece muy brevemente en el tomo 3 del Tratado de la Naturaleza Humana, y que fue tan importante que cobró varios nombres como navaja de Hume, ley de Hume, guillotina de Hume. El argumento dice lo siguiente: hace notar que en toda obra de filosofía moral que ha visto Hume circunstancialmente, pero que cabe universalizar, lo que hace el filósofo, el teólogo o el pensador es establecer como verdaderos ciertos asuntos que tienen alguna relevancia para la moral, supongamos en una ética teológica la existencia de Dios, su plan del universo, etcétera, o en otros casos descripciones de la naturaleza humana, de cómo se comporta el hombre desde el punto de vista natural o desde el punto de vista social, etcétera. Y a partir de esas consideraciones, en algún momento deja de hablar en términos fácticos, en términos de afirmaciones sobre algún suceso del mundo, y comienza a hablar en términos normativos. Entonces se debe hacer tal cosa, no se debe hacer tal cosa, etcétera. Es decir, expresa prohibiciones, obligaciones o eventualmente derechos. Este paso de lo que podemos llamar el conocimiento a la norma o del ser al deber ser, como se suele mencionar también, es un paso, hace notar Hume, lógicamente incorrecto. Es decir, no se puede, lógicamente hablando, desde a partir de afirmaciones sobre lo que es, deducir, digamos, normas sobre cómo deben ser las cosas. Especialmente esto es notorio en razonamiento deductivo, ¿no? Recordemos que el razonamiento deductivo es un razonamiento en el que a partir de premisas se obtiene de forma necesaria una conclusión, y esa conclusión en principio, digamos, no dice nada que no estaba predicho en las premisas. Así supongamos, decimos, todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, por lo tanto podemos deducir a modo de conclusión que Sócrates es mortal, ¿no? Adviértase que la conclusión lo único que hace es relacionar información que ya estaba precontenida en las premisas. Acá en el razonamiento que Hume está objetando, la conclusión agrega algo que no estaba dicho en las premisas, ¿sí? Que en las premisas establecía cómo son las cosas y en la conclusión establecía cómo deberían ser, supongamos, cómo deberíamos comportarnos los hombres, qué cosas están prohibidas y qué cosas no. De modo que estaríamos, según Hume, aunque no desarrolla mucho esta idea, ante un razonamiento falaz. Es decir, un razonamiento que parece ser lógicamente correcto, pero que no lo es, y que a la vez tiene el agregado de ser psicológicamente persuasivo. Es decir, es muy común pasar del ser al deber ser. Lo han hecho, no solo lo hace cualquier persona cuando discute de cuestiones éticas, sino que lo hicieron grandes filósofos, y hasta Hume nos había advertido el carácter falaz de este pasaje. Adviértase, por otro lado, que en nada importan el tipo de consideraciones de las que se parten, es decir, los que lógicamente podemos llamar las premisas. ¿Sí? Si estas son premisas del orden de lo trascendente, del orden de lo inmanente, son premisas basadas en la ciencia, por ejemplo, etcétera, porque lo que es objetable es, más allá de la verdad, eventual verdad de las premisas, es el procedimiento, ¿no? El procedimiento lógico. Ese sería el falaz, el modo de razonamiento, ¿sí? ¿Qué importancia tiene estas consideraciones de Hume que tuvieron tantas implicancias en la filosofía moral contemporánea? Pues bien, si Hume tiene razón y a primera vista parece tenerla, parece resultar imposible fundamentar la ética, es decir, normas de validez general. Por supuesto, lo mismo vale decir para normas más específicas. Decía, imposible fundamentar la ética en cualquier tipo de conocimiento, sea un conocimiento, insisto, científico, metafísico, naturalista, etc. En todos los casos habría un extra que no puede ser establecido por medios cognitivos, y que es el que nos permitiría hacer justamente el paso hacia la conclusión que queremos obtener.
Es decir, porque para que de veras uno pueda deducir en un razonamiento deductivo una conclusión normativa, tiene que tener al menos una premisa también normativa. Ahora bien, esa premisa, para justificarla en estos mismos términos, necesitaríamos otra premisa normativa más general, etcétera, y así al infinito. De modo que de alguna manera lo de Hume muestra que hay un elemento volitivo, decisional, necesario para establecer una norma que no puede deducirse meramente del conocimiento o de lo que las cosas son, como se suele decir cuando se habla del ser. De modo que todo intento por fundamentar la ética en algún tipo de conocimiento, cualquiera sea, y de esa forma establecer su objetividad, queda puesto en duda a través del argumento de Hume. El argumento de Hume no tuvo mucha repercusión en su misma obra, como les decía, pero sí fue recuperado por diversos filósofos analíticos en el siglo XX, y eso cambió el entero curso de la filosofía moral contemporánea, destacándose la idea de que existe un abismo entre el ser y el deber ser, que es el que las distintas éticas que surgieron posteriormente tratan de alguna manera de salvar. Porque no, este paso que Hume tan entre el ser y el deber ser, que tan al pasar, valga la redundancia, Hume presenta, resulta del todo relevante para las cuestiones éticas. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos en otra próxima edición de La Filosofía de sus Laberintos.